Estamos en vivo en Facebook y los participantes ya están en la sala. Doctora Salazar, si gusta iniciar. Okay. Buenas tardes a todas y todos quienes se han unido a la presentación del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Saday Miranda. La doctora Saday Miranda es nuestra profesora, es una profesora de la Escuela de Medicina. Ella es médico cirujano de nuestra universidad, egresada nuestra, y cuenta con un doctorado en ciencias médicas de la Universidad Austral de Chile. Se ha desempeñado como profesora del Departamento de Anatomía de la Universidad de Costa Rica y profesora también del Instituto de Anatomía, Histología y Patología y del Programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es nuestra docente, ella regresó hace poco de Chile y es docente nuestra, investigadora de la Escuela de Medicina y también investigadora colaboradora del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, en las áreas de biología celular y molecular, del cáncer de próstata y producción de nanoanticuerpos para enfermedades emergentes como la COVID-19. Realmente es para nosotros un gusto y un honor contar con la doctora Saday Miranda, pues la conocemos desde que estaba chiquitica, digo yo, desde que era estudiante de la Escuela de Medicina, luego se fue incorporando como docente. Realmente ella ha sido apasionada de la docencia desde que se estaba formando, y tenerla con nosotros en nuestra Escuela de Medicina es algo que sabemos que es sumamente importante para el futuro de la escuela, en el desarrollo no solo de la docencia misma médica, sino como investigadora. Así que sin más, pues me gustaría darle la palabra a la doctora Saday Miranda en este ciclo de conferencias que está desarrollando la Facultad de Medicina en la celebración de su 60 aniversario. Mucho gusto y bienvenida, doctora, la escuchamos. Muchas gracias por su presentación, doctora, y muchas gracias por la invitación para participar de esta celebración del aniversario de la facultad con esta pequeña charla. De verdad que como universidad tenemos que conmemorar este momento porque los aportes que hace la escuela y la Facultad de Medicina al país a través de la formación de profesionales en el área de salud, pues ha sido un aporte a lo largo de todos estos años que ha dado las bases para nuestro sistema de salud. Yo quiero compartir con ustedes este tema que denominamos crear puentes en ciencias médicas, vincular investigación básica y clínica. Esta presentación se basa en mi tesis doctoral, que fue el estudio del efecto de la modificación posttraumacional sumo del receptor de andrógenos sobre la agresividad de la adenocarcinoma de próstata. Este título es un poco largo y complejo porque es el tema de mi tesis doctoral, pero básicamente el abordaje que yo quiero darle a esta charla quiero introducirlo con este par de figuras, ¿verdad? La imagen que vemos a la izquierda cuando hablamos de científicos y de investigación, nos imaginamos esto que está acá a la izquierda, ¿verdad? Por lo general que la investigación está confinada a un laboratorio y a utilizar ciertos equipos que son complejos y pocas veces se relaciona con lo que está en la imagen de la derecha, que son propiamente las actividades asistenciales y clínicas de la medicina. Sin embargo, no existiría la medicina moderna si no fuera por ese paradigma de investigación que compartimos los dos tipos de científicos que están en estas fotografías, ¿verdad? Y es precisamente el pensar en problemas que deben ser solucionados, plantear hipótesis y comprobarlas. Y ese método científico es el que ha llevado a descubrimientos de asuntos muy diversos, a la validación de fármacos que se utilizan hoy en día y que podemos hablar desde cosas tan antiguas como la insulina o las aspirinas a
toda una serie de tecnologías que se han desarrollado recientemente, como las inmunoterapias para el cáncer, como terapias con edición génica y, ¿por qué no?, con las vacunas con tecnología de ARN mensajero que recientemente se están utilizando frente a la pandemia de COVID-19. Entonces, si compartimos este paradigma de la investigación y compartimos esa base del método científico, a veces es un poco contradictorio que estos dos mundos, en particular en nuestra realidad, ¿verdad? Pero así es un poco también a nivel global, en otras realidades, que no logremos conversar y que fluya la información de una manera armónica entre la práctica clínica, la investigación básica, de una vía hacia la otra, en una forma dialéctica, ¿verdad? Y bueno, este tipo de investigación solo es posible con gran apoyo, gran financiamiento, pero sobre todo con equipos humanos interdisciplinarios. Y por eso es que yo pongo el ejemplo en estas fotografías, que son diferentes momentos que compartí con las personas de el laboratorio donde hice el mayor tiempo mi tesis doctoral, que es el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile. Nuestro PI, nuestro líder de investigación es el doctor Alejandro Rojas Fernández, que es esta persona que está aquí en medio. El doctor es biotecnólogo en su formación base y pues con una formación en doctorado y postdoctorado en investigación biomédica y desarrollo biotecnológico. Y aquí, entre todas estas personas, hay profesionales diversos. Estamos hablando de bioquímicos, biotecnólogos, tecnólogos médicos, biólogos, bioquímicos, gente del área de microbiología, veterinarios, los cuales logramos conversar e interrelacionarnos en un solo laboratorio para en conjunto buscar soluciones a múltiples problemas. De hecho, el desarrollo más reciente que tiene nuestro laboratorio es una inmunoterapia basada en nanoanticuerpos de alpacas contra el SARS-CoV-2. Y pues lograr que profesionales de áreas tan diversas trabajen por un objetivo en común no resultó complicado, sino que más bien los conocimientos de un área se complementaban con la otra y al final lográbamos pues desarrollar ideas y propuestas en conjunto. Yo cuando hice mi doctorado tenía clara esa idea, ¿verdad? De que la investigación básica tiene que nutrir a la clínica y que la investigación clínica tiene que nutrir a la básica y que toda investigación que hagamos en el área de biomedicina tiene que estar orientada a la solución de los problemas de las personas y al aporte a la salud de la población. Así que esta lógica de pensamiento me llevó a mí, teniendo una formación base como médico, con una formación fuerte en medicina clínica asistencial como la que nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica, a explorar el tema de la investigación en el mesón del laboratorio, ¿verdad? Con métodos de biología celular y molecular. Y es un camino que es difícil de transitar, pero bueno, esto permite tener una visión global de las dos áreas y entender dónde hay algunos puntos donde nosotros no nos conectamos. Y en primer lugar, la medicina clínica y las ciencias médicas, la visión que tenemos para plantear el problema está centrada en la persona, ¿verdad? Está centrada en los problemas de salud de las personas. Así que así partió mi propuesta de investigación y la lógica de pensamiento fue completamente clínica, ¿verdad? El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares.
el envejecimiento lleva a la cronificación de enfermedades, incluyendo el cáncer, y por eso se van a volver cada vez más prevalentes. El cáncer de próstata es el cáncer más prevalente en hombres, así que valdrá la pena buscar respuestas a los problemas clínicos y científicos que se presenten por esta patología. Y finalmente, que es algo que no podemos obviar, es el tema de costos, ¿verdad? Una enfermedad crónica altamente prevalente con una alta morbilidad y mortalidad va a representar una carga económica sobre cualquier sistema de salud. Y pues el cáncer de próstata precisamente esto es lo que genera. Así que decidimos centrarnos en el cáncer de próstata y decidimos centrarnos en lo más estudiado del cáncer de próstata, aunque suene contradictorio, ¿verdad? Porque precisamente las claves para algunas de esas preguntas científicas tienen que estar todavía escondidas en esta vía, y es precisamente el cáncer de próstata junto con el cáncer de mama son probablemente los que se han estudiado por más tiempo en la historia del cáncer, ¿verdad? Junto con las leucemias. Y es porque al principio, cuando se empezó a investigar el cáncer y se entendió que era una patología maligna, la lógica de pensamiento fue, bueno, el cáncer de mama en mujeres, el cáncer de próstata en hombres, tienen que tener alguna vía que se relacione con las hormonas específicas sexuales, y pues intervinieron esa realidad, ¿verdad? En el caso, por cierto, del cáncer de próstata, estas investigaciones iniciales se hicieron en perros y vieron que al bloquear esta vía, ¿verdad?, de la testosterona, pues los tumores disminuían de tamaño, los animalitos evolucionaban mejor. En el cáncer de mama sucedió lo mismo con las vías de estrógenos y progesterona, así que pues fueron quizás de las primeras patologías malignas donde se encontró una vía donde se podía intervenir de manera terapéutica y de forma efectiva. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se fueron presentando nuevos conocimientos, se fueron presentando nuevas tecnologías, y aquí vamos viendo la correlación entre esa investigación y la práctica clínica, porque ya los problemas de los pacientes eran distintos, ¿verdad? Eran ante esa intervención, bloqueando esa vía de testosterona, esa vía de los andrógenos, resulta que empezaron a surgir pacientes que presentaron adenocarcinomas de próstata resistentes a esos tratamientos que se habían desarrollado, y ahora no sabíamos por qué, y entonces surgen nuevas preguntas de investigación de esas observaciones clínicas. Bueno, los rearreglos cromosómicos en el caso de las patologías malignas, de igual manera se identificaron primero en patologías malignas hematológicas, ¿verdad? Y es bastante conocido el caso del cromosoma Filadelfia. Estos rearreglos cromosómicos, ¿qué es? Que bueno, que la conformación de un cromosoma normalmente en estas células malignas se altera, y suceden cosas tan interesantes como esta, que fue el primer rearreglo cromosómico descrito en un tumor sólido, ¿verdad? Que no fuera de la sangre, que fue en el caso del cáncer de próstata. Por cierto, este rearreglo se descubrió utilizando bioestadística por métodos computacionales, ¿verdad? Entonces, ahí entra otro tema, que es que las nuevas tecnologías y nuevos, o más bien profesionales, especialistas en estas nuevas tecnologías, se van incorporando a estos grupos de investigación. Entonces, resulta que este gen, el TMPRSS2, eso es una serinproteasa, que quizás la han visto por ahí porque también está relacionada con COVID, y el ERG, que es un factor de transcripción, se mezclan en el mismo cromosoma. Esto puede suceder por varios mecanismos, ¿verdad? Como la de lesión o el rearreglo propiamente. Y el ERK, que es un factor de crecimiento que activa factores de transcripción y promueve proliferación celular y migración celular y crecimiento, queda
supeditado bajo el control de este otro factor, el TMPRSS2. Y con el estímulo de los andrógenos se activa esto, ¿verdad? Y empieza entonces a darle el andrógeno, o los andrógenos empiezan a darle la señal a las células de que se reproduzcan, de que se multipliquen, de que crezcan, y esto ayuda a mantener el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer es una enfermedad multifactorial y encontramos situaciones tan precisas como esto, ¿verdad? Un arreglo a nivel de los cromosomas en las células malignas. Otro problema, otra situación es que las proteínas, una vez que se forman dentro de las células, una vez que son producidas y ensambladas dentro de las células, pueden sufrir modificaciones posttraduccionales, como la ubiquitinación, como la fosforilación. En este caso, una modificación posttraduccional que se denomina sumodilación está también relacionada con múltiples procesos del cáncer, que están descritos como lo que se denominan los cancer hallmarks, que tienen que ver con el rol de la inflamación, del sistema inmune, de las alteraciones del metabolismo, las señales de proliferación, la angiogénesis, la evasión de los supresores de tumores, la invasión y metástasis. En todos estos procesos, haciendo una revisión de la literatura, nos damos cuenta que esa modificación posttraduccional pues también surte un efecto. Así que, ¿qué hacemos desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico, entonces, recopilamos casos de cáncer de próstata diagnosticados con criterio de anatomopatólogos expertos, colectamos muestras de biopsias de cáncer de próstata y analizamos estos marcadores que se relacionan con estos procesos que les comentaba, por ejemplo, el ERG, la sumodilación, el receptor de andrógenos, la proliferación con el Ki-67. Y clasificando el cáncer de próstata por la clasificación anatomopatológica que se ha usado a lo largo de la historia, que es el score de Gleason. Nosotros entonces recopilamos los casos que tuvieran un score de Gleason mayor a 6 y los caracterizamos desde el punto de vista molecular utilizando estos marcadores, el receptor de andrógenos Ki-67, ERG, el antígeno prostático específico, PETEN y SUMO. Clasificamos esto por intensidad y pues nos encontramos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, la prevalencia de muestras positivas por ERG fue de 31.4%, ¿verdad? Tenemos también una positividad para SUMO de 35.7%. Esto es la primera vez que se describió en el caso particular de SUMO, de ERGA y otras cohortes. Encontramos un 81.4% de muestras negativas para PETEN que reflejan la deleción que ya ha sido descrita previamente. Y bueno, esto es una imagen en la que pueden ver las diferentes intensidades en las tinciones que utilizamos de inmunistoquímica. Y para que vean lo importante de la interdisciplinariedad y de la universalidad del conocimiento, algunos de estos marcadores los terminamos de hacer acá en colaboración con el Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, que fue en el momento de la pandemia. Yo estaba acá de vacaciones y pues para poder terminar la tesis, algunos de estos aspectos los terminamos acá. Como les decía, ERG pues ha sido descrito en otras cohortes. Esto es una recopilación de cohortes a nivel mundial donde se ve la prevalencia y destacan algunos datos, y es que principalmente en América y en Europa existen altas prevalencias de ERG, en Australia también, ¿verdad? En países donde además el cáncer de próstata está siendo menos frecuente, como en Asia, pues vemos que menos del 30% de los casos presentan
esta translocación. Y es interesante el comportamiento dinámico que tienen las patologías. En Asia, por ejemplo, el cáncer de pulmón está tomando, bueno, de pulmón y vías respiratorias está tomando el primer lugar en prevalencia también, mientras que en América describimos una alta prevalencia de cáncer de próstata también, de cáncer de próstata resistente a la castración y en poblaciones específicas que se ven más afectados, como está descrito en el caso de Estados Unidos, los afroamericanos. Bueno, una vez que teníamos estos resultados, ¿verdad? Donde vemos que efectivamente hay una alta prevalencia de ERK, que esta modificación posttraduccional SUMO en alguna forma está presente en los casos de cáncer de próstata, directamente nos fuimos a preguntar, pero esta vez in vitro, ¿verdad? Realmente estas vías están relacionadas en alguna forma en el cáncer de próstata, y para esto utilizamos un abordaje experimental mediante lo que se llama un screening de alto contenido, ¿verdad? En el cual se pueden analizar miles de muestras al mismo tiempo, probando ARNs interferencia contra diferentes componentes de esta vía de sumodilación y ubiquitinación. Ese análisis se hace automatizado, ¿verdad? Seleccionando estadísticamente hits de afectación funcional de la expresión de una proteína, y pues una vez que se obtiene eso, podemos tener un candidato que sería una vía que está implicada en la patología, que está implicada en la expresión de la proteína y que podría ser un target terapéutico. Para esto, entonces, como les decía, hicimos trabajo in vitro utilizando una línea celular inducible para expresar la proteína ERK acoplada a una proteína fluorescente verde. Y aquí se puede ver en esta imagencita, estos son las células, estos son los núcleos de las células, y lo verde es la proteína ERK asociada con una proteína fluorescente verde, el DAPI marca cromatina, y aquí unidos vemos cómo ERK está en el núcleo. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es utilizar estos ARN interferencia contra ERK, y podemos ver que se apaga la señal, lo validamos en una serie de test estadísticos, y al hacer el ensayo de alto contenido, es una librería que tiene más de 1200 ARN interferencia que nos permiten ver cómo se comporta ERK frente a cada una de estos ARN que apagan estas proteínas. Encontramos entonces algunas que son interesantes, que están aquí descritas en la curva donde dice D a la derecha, CUL2, PRIM7, USPL1. Y probando entonces de manera individual y seleccionado funcionalmente, encontramos esta proteína que se llama USPL1. El USPL1 lo que hace es desumodilar, entonces tiene mucho que ver con el control y la homeostasis de esta vía, de esta modificación posttraduccional, y pues nos damos cuenta que cuando uno apaga esa señal, aumenta la expresión de ERK. Y no solo nos damos cuenta de esto con ese primer ensayo, sino que creamos un modelo de expresión génica basado en la luciferasa, que también es un marcador fluorescente, pero esta vez viendo la actividad de transcripción de ERK sumoilado y de ERK con una mutación para que no se sumoile, y vemos que cuando ERK no se sumoila, pues aumenta la expresión de esa proteína, y eso de lo que nos habla es de que entonces esta modificación posttraduccional pues controla en alguna medida la expresión de ERK que les había mencionado anteriormente, que es altamente prevalente por esa translocación que sufre con una serinproteasa que lo deja bajo el control del cáncer de próstata, y esto nos da una nueva vía para explorar entonces el rol que juega ERK, que juega la sumodilación de ERK en el cáncer de próstata, principalmente pensando en esta característica que son los carcinomas de próstata que dejan de responder a los tratamientos habituales.
En segundo caso, lo que hicimos fue a nivel in vitro, utilizando esta técnica que ganó el premio Nobel en el 2020, que es la edición génica por el CRISPR-Cas9. Esto es una tecnología que permite cortar de manera muy precisa el ADN en sitios específicos en los cuales uno quiera intervenir y permitir entonces que la célula lo arregle ella automáticamente, o más bien introducir una guía, introducir un machote para que la célula lo copie e insertar una secuencia específica dentro del ADN de esa célula. Y precisamente esta segunda opción fue la que hicimos. Tomamos el gen del receptor de los andrógenos, en su primer exón cortamos dirigiendo el ARN guía con esta enzima, la Cas9, y al cortar introdujimos un molde para que la célula copie una proteína fluorescente amarilla, de manera que cuando se transcribe esta información genética que nosotros le estamos dando ahora a esta célula, de nuevo, este receptor de andrógenos va a producirse con una señal específica que es una proteína fluorescente amarilla. Esta técnica pues es bastante complejo porque hay que seleccionar una a una las células para obtener un clon que sea válido. Al final encontramos unas células que expresan el androgen receptor, este receptor de andrógenos unido a la proteína fluorescente amarilla. Y pues en segundo caso lo que hicimos fue crear unas herramientas moleculares que guían estos dos componentes, el RAM-BP2 y CEMP1, que son un componente catalítico que sumo-hila las proteínas y uno que las desumo-hila, o sea que remueve sumo. Y nuestro receptor de andrógenos, que está unido a esa proteína fluorescente amarilla, ahora le dirigimos un nanoanticuerpo, que son anticuerpos chiquititos que se pueden introducir en las células, al cual le acoplamos estos componentes catalíticos, y así podemos dirigir la sumohilación y la desumohilación específicamente del receptor de andrógenos en un modelo celular de cáncer de próstata. Eso fue la validación de esas células, ¿verdad? Que expresaban una serie de estas células fueron modificadas genéticamente para expresar el receptor de andrógenos unido a la proteína. También buscamos la forma en la que se expresaba este componente, el sumo, ¿verdad? De la modificación posttraduccional. Ante estímulo con andrógenos, uno de los hallazgos interesantes fue esta colocalización que tiene sumo y el receptor de andrógenos ante el estímulo androgénico, ¿verdad? Que también nos habla de que sumo juega un rol en esta estabilidad del receptor de andrógenos. De hecho, hay otros estudios que han visto un comportamiento similar y pues valida nuestro modelo celular. Al fin de cuentas, entonces, en esta investigación, nosotros tuvimos una serie de conclusiones como en una línea muy amplia, ¿verdad? O sea, encontramos que sumo se relacionaba con el grado histopatológico del cáncer de próstata porque lo vimos en las muestras de pacientes del Hospital Base Valdivia. Encontramos que la prevalencia de ERG en nuestra cohorte del sur de Chile era mayor al 30%, lo cual tampoco había sido descrito previamente en la literatura. Hay muy pocas cohortes en América Latina, como pudieron ver en el mapa, solo hay una en Brasil y la nuestra en Chile. Además describimos que estas variables, ¿verdad? Estos componentes que vimos por inmunistoquímica se relacionan también con el grado histopatológico, que habla de la severidad, de la progresión del cáncer de próstata. Y luego en otra línea, que ya es llevar esos hallazgos en los pacientes a la investigación in vitro, encontramos de que la modificación posttraduccional sumo de la proteína ERG provoca un control de esta proteína. Encontramos que la isopeptidasa USPL1 además
juega un rol en la expresión del ERG, lo cual habla también de su relación con la vía de la modificación post-traduccional, y creamos herramientas que ahora tenemos herramientas moleculares valiosas para el estudio de cáncer de próstata in vitro. Y además, con toda esta información, pues el planteamiento ahora es que si lo vimos en una corte en Chile, pues necesitamos también describir lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de la población costarricense. Mucha de la información que nosotros recibimos en ciencias biomédicas viene de otras realidades socioeconómicas, pero también genéticas y biológicas, así que necesitamos empezar a entender un poco qué es lo que está pasando en nuestra población. Vuelvo a esta diapositiva porque pues todo este trabajo fue posible precisamente gracias a la visión de un grupo interdisciplinario, pero también gracias al financiamiento de múltiples instituciones, empezando por la Universidad de Costa Rica, que fue quien me dio la beca a través del programa de movilidad docente, por los proyectos, fondos y de iniciación irregular que otorgó el gobierno de Chile para la reinserción de mi profesor, el doctor Alejandro Rojas, así como el trabajo práctico que se desarrolló en los laboratorios del doctor Gopal Zapota y del doctor Ron Hay en la Universidad de Dundee. Creo que podemos abrir el espacio para ver si hay alguna consulta o comentario. Bueno, tal vez de mi parte me gustaría preguntar a la doctora Saray Miranda que cuál sería su, digamos, su recomendación para nuestro país, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que ella está iniciando estos proyectos en Costa Rica, pero una vez que tengamos los resultados, ¿cuál sería, digamos, lo que usted sugeriría, si estas pruebas deberían hacerse siempre o cuál sería, digamos, con la experiencia de Chile, qué sería lo recomendable? Sí, bueno, la idea sería partir por caracterizar cómo se está comportando el cáncer de próstata en términos moleculares, y luego explorar cómo se comportaría el tratamiento, ¿verdad?, del cáncer de próstata en relación precisamente con esas alteraciones que sean más frecuentes. Y ya dado esos dos pasos, uno podría decidir si se mandan de rutina ciertos exámenes para caracterizar entonces a los pacientes que tienen esta patología y por ahí decidir si el manejo que se hace es más conservador o si se puede utilizar de screening para poder detectar casos que sean más severos o que escapen al tratamiento con andrógenos. Excelente. Bueno, como somos poquitos, no sé si alguien de los que nos están acompañando quiere hacer una pregunta o algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. La verdad, yo quiero felicitar a la doctora Saray Miranda por esta presentación y sobre todo por el desarrollo de estas investigaciones en nuestro país. Pues creo que son pasos que hay que ir dando y como usted bien lo dice, que la investigación pues en el área de salud pues tenga un impacto en el quehacer diario del clínico y también de investigación y de docencia de nuestra área, ¿verdad? Como grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios, pues es muy importante la participación conjunta para lograr objetivos comunes. No sé si quieres algo más que referirte o si quedamos hasta aquí el día de hoy. Sí, nada más terminar reiterando el agradecimiento para poder exponer esta charla por acá y
la felicitación a la facultad por el 60 aniversario. Muchas gracias, doctora Sabay Miranda. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y esperemos pues seguir con todas estas temáticas y desarrollándola más con mayor participación de todas y todos los que componemos la Facultad de Medicina. Feliz tarde y seguimos adelante con todo. Nos seguimos viendo. Hasta luego.